El silencio tenía textura. Eso fue lo primero que la doctora Elena Markov notó al cruzar las puertas de hierro del Sanatorio Antonov, aquella mañana de diciembre de 1918. No era simplemente la ausencia de sonido, sino algo más denso, más tangible. Como si el aire mismo se hubiera solidificado en las horas previas al amanecer, atrapando cada suspiro, cada latido, cada pensamiento. La nieve caía sin prisa sobre los abetos que rodeaban el edificio de 4 pisos. El sanatorio se alzaba como un coloso gris contra el cielo blanco, sus ventanas reflejando la luz del alba de una manera que Elena no podía describir con precisión. No era natural. Las ventanas brillaban con un tono azulado incluso bajo la luz matutina, como si algo dentro del edificio aún ardiera con vida propia. Doctora Markov, le advierto que lo que verá no es... El sargento Dmitri Volkov se detuvo a mitad de frase, apretando los labios hasta que se volvieron una línea pálida. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la culata de su rifle. No es algo que se pueda explicar con medicina. Elena no respondió de inmediato. Ajustó el maletín de cuero negro que llevaba, sintiendo el peso reconfortante de sus instrumentos médicos, sus libretas, su racionalidad empacada en compartimentos ordenados. Había viajado durante 5 días desde Moscú, cruzando paisajes devastados por la guerra civil, durmiendo en estaciones de tren repletas de soldados heridos y refugiados sin rostro. La había enviado el Comité de Salud Pública con una misión clara: evaluar la situación en el Sanatorio Antonov e informar sobre el estado de los pacientes tras el incidente del que nadie quería hablar con claridad. Soy médica, sargento. He visto cosas que romperían la mente de hombres más fuertes que usted, dijo Elena finalmente, aunque su voz sonó menos firme de lo que pretendía. Lo que sea que haya sucedido aquí tiene una explicación. Siempre la hay. Dmitri soltó una risa seca, sin humor. Eso es exactamente lo que decía el doctor Antonov. El nombre cayó entre ellos como una piedra en agua helada. Víctor Antonov. El neurólogo brillante de San Petersburgo, que había transformado las ruinas de un monasterio ortodoxo del siglo XVII en un centro de tratamiento para víctimas de trauma de guerra. El hombre que había escrito 3 tratados sobre la naturaleza de la locura colectiva. El hombre que había desaparecido hace 3 noches, cuando las luces del sanatorio comenzaron a pulsar con ese resplandor azul imposible. Subieron los escalones de piedra. Elena notó que las bisagras de la puerta principal estaban intactas, sin signos de violencia. Dmitri había explicado durante el viaje que cuando la milicia finalmente logró entrar tras la tormenta de nieve, encontraron todo cerrado desde dentro. No hubo forcejeo. No hubo lucha. Solo ese silencio pegajoso y el olor. Cuando Dmitri empujó la puerta, ese olor golpeó a Elena como un puño en el estómago. Carne quemada. Pero no era solo eso. Había algo más, algo químico y eléctrico, como el aire después de una tormenta cuando los rayos han partido los árboles en 2. Ozono. Metal calcinado. Y debajo de todo eso, débil pero persistente, incienso rancio. Los fantasmas del monasterio antiguo que una vez ocupó este lugar. Los dejamos tal como los encontramos, murmuró Dmitri, santiguándose rápidamente. Nadie del pueblo quiere tocarlos. Dicen que el monasterio nunca debió ser profanado, que los monjes sabían algo cuando sellaron las catacumbas. El recibidor se abría ante ellos, un espacio amplio con suelo de mármol agrietado. Las paredes estaban forradas con espejos, docenas de ellos, creando un efecto infinito de reflejos que multiplicaban cada movimiento hasta el mareo. Elena se vio reproducida una y otra vez. Una procesión interminable de doctoras con abrigo negro y maletín de cuero. Todas mirándola con la misma expresión de determinación forzada. Las lámparas eléctricas seguían encendidas. Eso fue lo segundo que la desconcertó. Lámparas incandescentes colgaban del techo en intervalos regulares, todas emitiendo esa misma luz azul pálida que había visto desde fuera. Elena levantó la vista, estudiando los filamentos. No parpadeaban, no vibraban, simplemente ardían con intensidad constante, como si la electricidad que las alimentaba viniera de una fuente que desconocía la fluctuación. ¿Nadie ha intentado apagarlas?, preguntó. Lo intentamos. Dmitri tragó saliva. Los interruptores no responden. ¿Y cortar el cable? Bueno, el electricista de Kazán se negó a volver después de la primera vez. ¿Por qué?
Dmitri no respondió. Simplemente señaló hacia adelante. El salón principal. Elena avanzó lentamente, sus botas resonando contra el mármol de una manera que parecía demasiado fuerte, demasiado profana. Los espejos la seguían. Docenas de Elenas avanzando hacia el umbral de la puerta doble que conducía al corazón del sanatorio. Cuando cruzó el umbral, el aire cambió. Se volvió más frío, más pesado. Su aliento se condensó en nubes blancas que flotaban demasiado tiempo antes de disiparse. Y entonces los vio. 99 cuerpos. De pie. Perfectamente alineados en filas simétricas, como soldados en formación. Hombres y mujeres vestidos con las batas blancas del sanatorio, descalzos, con las manos colgando a los costados. Sus rostros miraban al frente, hacia la pared opuesta donde colgaba un crucifijo ortodoxo oxidado. Pero era la piel lo que hizo que Elena sintiera que sus rodillas amenazaban con ceder. Quemados. Todos ellos estaban quemados, pero no de la manera que Elena había visto en víctimas de incendios. No había patrones de llamas, no había ropa carbonizada, no había signos de humo en las paredes o el techo. La piel simplemente estaba negra, como si hubieran sido expuestos a un calor intenso e instantáneo que los había cocido desde dentro. Las extremidades permanecían intactas, pero la carne estaba ennegrecida, agrietada, con fisuras que revelaban tejido oscuro debajo. Y los ojos. Elena dio un paso al frente, incapaz de contener la compulsión médica de examinar más de cerca. Los ojos de los pacientes estaban abiertos, pero las pupilas habían desaparecido. No estaban quemadas ni destruidas. Simplemente no estaban. Solo quedaban los globos oculares blancos, lechosos, reflejando las luces azules del techo como pequeñas lunas muertas. ¿Cuánto tiempo llevan así?, susurró Elena, aunque conocía la respuesta. 3 días, desde la noche de la tormenta. Eso es imposible. Los cuerpos deberían haber colapsado. El rigor mortis, la descomposición. Lo sé. Dmitri se mantuvo en el umbral negándose a entrar. Pero ahí están, de pie, como si estuvieran esperando algo. Elena se acercó al cuerpo más cercano, una mujer joven, quizá de 25 años. Con manos temblorosas, sacó su estetoscopio del maletín y lo presionó contra el pecho carbonizado de la mujer. Esperaba silencio. Esperaba la nada absoluta de la muerte. Lo que escuchó fue un latido, débil, irregular, pero un latido. «Dios mío». El estetoscopio resbaló de sus dedos, cayendo al suelo con un tintineo metálico que reverberó obscenamente en el silencio. «Están vivos». Eso es lo que dijo el doctor Antonov. La voz de Dmitri sonó distante, temerosa. En la grabación que dejó, dijo que estaban más vivos que nunca, que finalmente habían despertado. Elena giró bruscamente. «¿Qué grabación?». Dmitri señaló hacia el fondo del salón, donde una escalera de caracol de hierro forjado ascendía hacia los pisos superiores. En su despacho, 3er piso. Dejó un cilindro de cera en el fonógrafo. La milicia lo escuchó el primer día, pero ninguno quiso volver a subir después de eso. El corazón de Elena latía ahora con fuerza antinatural. Cada instinto racional le gritaba que saliera de allí, que huyera mientras aún podía distinguir la realidad de la pesadilla. Pero la curiosidad, esa maldición incurable de su profesión, tiraba de ella como un anzuelo enterrado en lo profundo de su mente. «Lléveme», ordenó, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Dmitri vaciló, pero finalmente asintió. Rodearon las filas de cuerpos, Elena esforzándose por no tocar a ninguno, aunque el espacio entre ellos era apenas suficiente para pasar. Podía sentir el calor residual emanando de sus pieles carbonizadas. No era un calor normal. Era algo más profundo, más antiguo. Como si sus cuerpos aún albergaran las brasas de un fuego que no conocía la extinción. La escalera de caracol gemía bajo sus pies. Los espejos continuaban en las paredes, multiplicando sus ascensos hasta que Elena tuvo que cerrar los ojos para evitar el vértigo. Podía sentir las miradas de sus propios reflejos. Podía jurar que algunos de ellos no se movían exactamente al mismo tiempo que ella. El 3er piso era más estrecho, más claustrofóbico. Un pasillo largo con puertas de madera oscura a ambos lados, todas cerradas. Al final del corredor, una puerta doble con placas de bronce que leían: Dr. Víctor Antonov, Dirección Médica. Dmitri se detuvo a 3 metros de la puerta. «Yo
Yo no puedo entrar ahí otra vez, doctora. Lo siento. No puedo. Elena asintió. No lo juzgaba. Incluso desde aquí podía sentir algo emanando de ese despacho. Algo que hacía que sus dientes dolieran y que su visión periférica se llenara de sombras que no deberían estar ahí. Empujó las puertas. El despacho de Antonov era sorprendentemente ordenado. Estantes repletos de libros médicos y teológicos. Un escritorio de caoba con papeles perfectamente apilados. Fotografías enmarcadas en las paredes. Antonov recibiendo premios. Antonov con colegas en San Petersburgo. Antonov frente al sanatorio recién inaugurado, sonriendo con orgullo. Y en el centro del escritorio, un fonógrafo de latón pulido con un cilindro de cera ya colocado en el mecanismo. Elena se acercó lentamente. Notó un cuaderno abierto junto al fonógrafo. Con manos temblorosas, leyó las últimas líneas escritas en la caligrafía elegante de Antonov. 15 de diciembre, 1918. Última entrada. He cometido el error más grande de mi carrera, o quizá he logrado el descubrimiento más importante de la humanidad. Ya no puedo distinguir entre ambos. Los pacientes no estaban enfermos. La guerra no los rompió. Los abrió. La locura que creía estar tratando era en realidad una forma primitiva de percepción expandida. El trauma extremo, el horror sin filtro de la muerte masiva, creó grietas en sus mentes. Y a través de esas grietas comenzaron a ver. Al principio pensé que eran alucinaciones, delirios postraumáticos. Pero cuando instalé los espejos, cuando concentré la luz eléctrica en patrones específicos, los síntomas se intensificaron de manera uniforme. Todos describían las mismas geometrías. Todos dibujaban los mismos símbolos. No son alucinaciones compartidas. Es percepción compartida. Están viendo algo que siempre ha estado ahí. Algo que nuestros cerebros normales filtran para mantenernos cuerdos, funcionales, ciegos. Esta noche completaré el experimento. Activaré el salón de luz a máxima potencia. Si mi teoría es correcta, los 99 alcanzarán un estado de percepción permanente. Verán la verdad en su totalidad. Y si tengo razón sobre la naturaleza de esa verdad, que Dios nos perdone a todos. La escritura terminaba ahí, pero Elena notó que alguien había añadido una última línea con una caligrafía diferente, más temblorosa, escrita con lo que parecía ser sangre. Ya es demasiado tarde para cerrar los ojos. Con dedos que apenas respondían, Elena dio cuerda al fonógrafo. El mecanismo chirrió. El cilindro comenzó a girar. Y la voz de Víctor Antonov emergió de la bocina de latón. Era una voz culta, refinada, pero teñida de algo que Elena reconoció inmediatamente. Terror puro contenido bajo una capa finísima de compostura profesional. Esto es una confesión y una advertencia. Mi nombre es Víctor Antonov y he visto cosas que ningún hombre debería ver. El experimento funcionó. Dios mío, funcionó demasiado bien. Cuando activé el salón de luz, cuando concentré toda la energía eléctrica a través de la matriz de espejos, algo cambió en el aire. No puedo describirlo con palabras que existan. La geometría del espacio se dobló. Y durante un momento terrible y glorioso, vi lo que ellos ven. La realidad no es lo que creemos. Somos como insectos arrastrándonos sobre la superficie de algo incomprensiblemente vasto. Y ellos han aprendido a ver el patrón completo. El tejido debajo del tejido. La ecuación detrás de la existencia. Pero ese conocimiento tiene un precio. Sus cuerpos no pueden contenerlo. La carne humana no fue diseñada para albergar tanta verdad. Se están quemando desde dentro, no con fuego, sino con pura información, con percepción en bruto. Y yo siento que comienza en mí también. Cada vez que cierro los ojos, veo los patrones. Cada vez que respiro, siento el peso de todo lo que no debería saber. Están de pie en el salón ahora. Los 99, alineados perfectamente, mirando hacia algo que yo aún no puedo percibir completamente, pero que sé que está ahí, esperando. Si alguien escucha esto, si alguien llega aquí después de que termine, deben entender una cosa. Ellos no están enfermos. Ellos simplemente vieron la verdad. Y la verdad los está devorando vivos. El monasterio que estuvo aquí antes sabía esto. Por eso sellaron las catacumbas. Por eso los monjes se arrancaban los ojos en vez de mirar más allá del velo. Pero yo fui tan arrogante.
Pensé que la ciencia podría contener lo incontrolable. Pensé que la luz podría curar la oscuridad. Me equivoqué. La luz no cura. La luz revela. Y algunas cosas nunca debieron ser reveladas. Si me encuentran, no miren mis ojos. Por favor, no miren. La grabación se cortó abruptamente en un chillido de estática. Elena permaneció inmóvil, la respiración atascada en su garganta. Sus manos aferraban el borde del escritorio con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Y entonces escuchó el sonido. Un susurro. Venía de todas partes y de ninguna parte. Del pasillo, de las paredes, de los espejos, su propio nombre. Elena. No era una voz. Eran muchas voces superpuestas, hablando al unísono con perfecta sincronización. 99 voces formando una sola palabra. Se giró bruscamente hacia la puerta. Dmitri no estaba. El pasillo estaba vacío. Elena, doctora Markov, ya estás viendo. Las luces azules parpadearon. Una vez. 2 veces. Como un pulso. Y en ese segundo parpadeo, Elena lo vio en los espejos del pasillo. Los 99 pacientes. Ya no estaban en el salón principal. Estaban subiendo las escaleras. Sus movimientos eran mecánicos, sincronizados. Todos levantaban el pie izquierdo al mismo tiempo. Todos inclinaban la cabeza en el mismo ángulo antinatural. Sus ojos sin pupilas brillaban con ese resplandor azul enfermizo. Elena soltó un grito ahogado y corrió hacia la puerta. Pero cuando llegó al umbral, el pasillo estaba vacío de nuevo. Solo los espejos. Solo sus propios reflejos multiplicados hasta el infinito. Excepto que uno de sus reflejos no se movía cuando ella se movía. Ese reflejo la miraba directamente. Y sonreía con una expresión que Elena nunca había usado en su vida. Una expresión de conocimiento absoluto. De comprensión terrible. Ya es demasiado tarde para cerrar los ojos, doctora. Él tiene razón. Siempre ha tenido razón. La voz venía del reflejo. De su propia boca en el espejo. Nosotros te mostraremos. Te mostraremos lo que Víctor vio, lo que todos nosotros vemos ahora. Las luces pulsaron de nuevo, más rápido ahora, como un corazón acelerándose. Y Elena, contra todo instinto de supervivencia, contra toda lógica, sintió una compulsión irresistible de regresar al salón principal, de ver a los 99, de mirarlos a los ojos, de entender. Dio un paso hacia la escalera, luego otro, y mientras descendía, podía jurar que las sombras en las paredes no eran proyecciones de objetos reales. Eran formas propias, entidades propias, esperando, observando, preparándose para mostrarle la verdad. Elena no recordaba haber llegado de vuelta al salón principal. Un momento estaba en el tercer piso, observando su reflejo sonreír con una expresión ajena, y al siguiente se encontraba de pie frente a los 99 cuerpos, con la respiración agitada y un sabor metálico en la boca. Como si alguien hubiera arrancado varios minutos de su memoria y los hubiera reemplazado con estática. ¿Doctora Markov? La voz de Dmitri la sacó del trance. El sargento estaba junto a la entrada, pálido como un cadáver, con el rifle apretado contra su pecho como si fuera un talismán. ¿Cuánto tiempo estuve arriba?, preguntó Elena, sorprendida por lo ronca que sonaba su propia voz. 10 minutos, quizá menos. Bajó corriendo como si algo la persiguiera, pero cuando pregunté qué había pasado, usted solo se quedó mirándolos. Dmitri señaló hacia los cuerpos. Lleva ahí parada casi 5 minutos, sin parpadear. 5 minutos sin parpadear. Elena llevó instintivamente una mano a sus ojos. Estaban secos, dolorosamente secos, pero no recordaba haber mantenido los párpados abiertos. No recordaba nada excepto esa compulsión magnética de regresar aquí, de estar cerca de ellos. Tenemos que irnos, dijo Dmitri con urgencia. Esto no es natural, doctora. Lo que sea que hizo el doctor Antonov dejó algo despierto en este lugar. No. Elena sacudió la cabeza, obligándose a concentrarse. No hasta que entienda qué les hizo. Estos pacientes están vivos, Dmitri. Sus corazones aún laten. Hay una explicación médica. Tiene que haberla. ¿Una explicación médica para hombres quemados que llevan 3 días de pie sin comer ni beber?
¿Para luces que no se apagan? ¿Para espejos que muestran cosas que no deberían estar ahí? Elena abrió la boca para responder, pero las palabras murieron en su garganta. Porque en ese momento notó algo que no había visto antes. Los labios de los pacientes se estaban moviendo. Era casi imperceptible. Un temblor minúsculo, pero todos los 99 lo hacían en perfecta sincronía. Como si estuvieran susurrando algo. Como si compartieran una conversación silenciosa con algo que solo ellos podían percibir. Elena dio un paso al frente, acercándose lo suficiente para escuchar. Inclinó la cabeza, conteniendo la respiración. Y entonces, lo oyó. No era un idioma. No exactamente. Era más como un patrón de sonidos, una secuencia matemática de consonantes y vocales que se repetía una y otra vez, aumentando gradualmente en complejidad, como una ecuación siendo resuelta en voz alta. ¿Qué están diciendo?, susurró Dmitri desde la distancia. No lo sé, pero sea lo que sea. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna. Todos lo están diciendo exactamente al mismo tiempo. Palabra por palabra. Sílaba por sílaba. Un trueno retumbó en la distancia. Elena miró hacia las ventanas altas del salón. El cielo se había oscurecido dramáticamente. Nubes negras se arremolinaban sobre el sanatorio, y los primeros copos de nieve comenzaban a caer con intensidad renovada. Otra tormenta, Dmitri maldijo en voz baja. Si es como la de hace 3 noches, quedaremos atrapados aquí. Los caminos se volverán intransitables en menos de 1 hora. Elena sabía que debería sentir miedo ante esa perspectiva. Sabía que la lógica dictaba que huyeran inmediatamente. Pero en cambio, sintió algo más perturbador. Alivio. Como si una parte de ella quisiera quedarse, como si algo dentro de este edificio la estuviera llamando, prometiéndole respuestas que nunca se había atrevido a buscar. Hay más aquí, dijo Elena, sorprendiéndose de su propia determinación. Antonov mencionó un salón de luz, un lugar donde realizaba los experimentos. Necesito verlo. Doctora, por favor. Usted puede esperar aquí si lo desea, sargento. Pero yo vine a investigar, y eso es exactamente lo que haré. Antes de que Dmitri pudiera protestar nuevamente, Elena ya había salido del salón principal, dirigiéndose hacia el pasillo que conducía a la parte trasera del edificio. Según el plano que había estudiado en el tren, las instalaciones de tratamiento experimental estaban en el sótano, debajo de lo que una vez había sido la cripta del antiguo monasterio. El pasillo se estrechaba mientras descendían. Las paredes aquí eran de piedra original, sin los espejos que plagaban el resto del edificio. Antorchas eléctricas parpadeaban erráticamente, proyectando sombras que se retorcían como criaturas agonizantes. El aire se volvía más frío con cada paso, y ese olor a incienso rancio se intensificaba hasta resultar nauseabundo. Al final del pasillo, una puerta de hierro con candados rotos colgando de sus bisagras. Forzaron la entrada, observó Dmitri, recuperando algo de su compostura profesional. Probablemente el doctor Antonov la selló antes de lo que sea que le pasó. Elena empujó la puerta. Las bisagras gimieron como huesos quebrándose. Lo que encontró al otro lado robó el aire de sus pulmones. El salón de luz. Era una cámara circular, de quizá 20 metros de diámetro, con un techo abovedado que se elevaba hacia la oscuridad. Pero lo que la hacía única, lo que la convertía en algo sacado de una pesadilla industrial, eran los espejos. Miles de ellos. Cada centímetro de pared, del suelo al techo, estaba cubierto con fragmentos de espejo dispuestos en patrones geométricos complejos. Pero no reflejaban de manera normal. Cada espejo parecía capturar la luz en un ángulo ligeramente diferente, creando un efecto caleidoscópico que multiplicaba cada imagen hasta el infinito, doblándola, fragmentándola, recombinándola en formas que dolían mirar. En el centro exacto de la habitación había un dispositivo. Era una construcción de cobre y cristal, con cables eléctricos que serpentean desde una base octagonal hasta una serie de prismas suspendidos en un marco de metal. Los prismas aún brillaban con ese resplandor azul enfermizo, proyectando haces de luz que rebotaban entre los espejos en patrones hipnóticos. ¡Madre de Dios! Dmitri se santiguó repetidamente. Es como estar dentro de un ojo gigante. Esa descripción era inquietantemente precisa. Elena podía sentirlo.
la sensación de ser observada desde todos los ángulos simultáneamente. No solo observada, analizada, disecada. Como si los espejos no solo reflejaran su imagen física, sino que de alguna manera capturaran algo más profundo. Se acercó al dispositivo, fascinada a pesar del terror que reptaba por su piel. Había cuadernos apilados junto a los controles, todos llenos con la caligrafía de Antonov. Elena tomó el que estaba en la parte superior y comenzó a leer. 3 de noviembre, 1918. Los resultados superan todas las expectativas. Cuando los pacientes son expuestos a la luz concentrada durante periodos de 30 minutos, sus patrones de sueño se alteran dramáticamente. Algunos dejan de soñar por completo. Otros reportan sueños idénticos con detalles imposibles de ser coincidencia. El paciente 23, Andrei K., describe una ciudad de geometría imposible bajo un mar negro. El paciente 71, Irina Wynn, dibuja la misma ciudad sin haber hablado nunca con Andrei. Cuando les pregunto cómo conocen este lugar, ambos responden lo mismo. Siempre ha estado ahí. Solo dejamos de ignorarlo. He comenzado a preguntarme si el trauma de guerra no rompe la mente, sino que la libera de ciertas limitaciones perceptivas que hemos desarrollado como especie. ¿Y si la cordura no es un estado natural, sino una prisión evolutiva? Elena pasó las páginas rápidamente, buscando entradas más recientes. Su pulso se aceleraba con cada revelación. 28 de noviembre, 1918. He cometido un error, o quizá he hecho un descubrimiento. Ya no puedo distinguir. Aumenté la potencia del dispositivo al 60%. Los pacientes entraron en lo que solo puedo describir como trance colectivo. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo, en un idioma que ninguno de ellos conoce. El doctor Petrov, mi asistente, identificó fragmentos de arameo antiguo, griego presocrático, e incluso algo que podría ser sumerio. Pero cuando le pedimos al profesor Lebedev de la Universidad de Kazán que analizara las grabaciones, se negó a continuar después de escuchar solo 30 segundos. Dijo que algunas palabras no deberían ser pronunciadas porque llaman a cosas que están esperando ser llamadas. Despedí a Petrov hoy. Dijo que los pacientes lo miraban incluso cuando dormía, que podía sentir sus pensamientos rozando el borde de su mente como dedos fríos. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Porque en ese momento, mientras leía esas palabras, podía jurar que sentía exactamente eso. Dedos fríos rozando el borde de su conciencia. Doctora, mire esto. Dmitri estaba agachado junto a una esquina del salón, señalando algo en el suelo. Elena se acercó y sintió que su estómago se contraía. Fotografías. Decenas de ellas, esparcidas como naipes de un mazo diabólico. Eran fotografías de los pacientes, pero tomadas en diferentes momentos del tratamiento. En las primeras, sus ojos eran normales, asustados, traumatizados, pero humanos. En las siguientes, las pupilas comenzaban a palidecer, a volverse lechosas. En las últimas, ya no había pupilas en absoluto. Solo ese blanco enfermizo que Elena había visto en los cuerpos del salón principal. Pero había algo más perturbador en esas fotografías finales. La expresión en sus rostros había cambiado. Ya no era miedo, era comprensión. Una comprensión terrible y absoluta que transformaba sus facciones en máscaras de calma antinatural. Todos tienen la misma expresión, murmuró Dmitri. Es como si hubieran visto lo mismo, como si hubieran descubierto un secreto, completó Elena. Un secreto que cambió fundamentalmente quiénes eran. Siguió explorando, sus dedos temblando mientras revisaba más cuadernos. Y entonces encontró algo que hizo que su sangre se helara. Una carpeta de cuero desgastado con una etiqueta escrita a mano. Sujeto 0. Hermano Mikhail. Elena la abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos del monasterio original, fechados en 1703. Escritos en ruso antiguo, pero legibles. Eran los diarios de un monje llamado Mikhail, uno de los últimos habitantes del monasterio antes de su abandono. El Padre Superior ha ordenado que sellemos las catacumbas. Dice que lo que encontramos allí abajo no puede ser permitido en el mundo de los hombres vivientes. Pero yo lo vi. Vi la grieta en la roca y la luz que emanaba de ella. No era luz divina. Era algo más antiguo, algo que existía antes de que Dios hablara las primeras palabras de la creación. Los hermanos que miraron directamente a la grieta cambiaron. Sus ojos se volvieron como cristal. Dejaron de comer.
Dejaron de dormir. Solo se quedaban de pie en la capilla, murmurando en lenguas que ningún hombre vivo conoce. El Padre Superior los llamó los Iluminados. Dijo que habían visto la faz de Dios y que sus mentes mortales no podían contener esa visión. Pero yo creo que vieron algo peor que Dios. Creo que vieron lo que está detrás de Dios, la estructura sobre la cual se construyó la realidad misma. Y esa estructura está hambrienta. Elena dejó caer la carpeta. Sus manos temblaban incontrolablemente ahora. Antonov sabía, susurró. Sabía sobre el monasterio. Sabía que había algo en las catacumbas. Por eso construyó el sanatorio aquí. No fue coincidencia. Estaba buscando esa grieta. ¿Qué grieta? ¿De qué está hablando? Antes de que Elena pudiera responder, las luces del salón de luz comenzaron a pulsar más rápido. Los prismas en el centro del dispositivo giraron por sí solos, realineándose en una configuración que parecía imposible según las leyes de la física. Y entonces Elena lo vio en los miles de espejos que los rodeaban. Una puerta. No era una puerta física. Era una abertura en el tejido mismo de la realidad, visible solo a través de los reflejos fragmentados. Una grieta en el espacio que parecía tragarse la luz en vez de emitirla. Y del otro lado de esa grieta, algo los miraba de vuelta. No tenía forma definida. Era como intentar enfocar la vista en algo que existía en demasiadas dimensiones simultáneamente. Ángulos que no deberían conectarse. Superficies que eran cóncavas y convexas al mismo tiempo. Una geometría que hacía sangrar los ojos solo de contemplarla. «¡No mire!», gritó Elena, cerrando sus propios ojos con fuerza. «Dimitri, no mire los espejos. Salga de aquí. Ahora». Pero cuando abrió los ojos un segundo después, Dimitri no se había movido. Estaba congelado en su lugar, con la mirada fija en los reflejos infinitos. Sus labios se movían sin emitir sonido. «Dmitri». Y entonces él habló, pero no era su voz. Era la misma voz que Elena había escuchado de los pacientes. Esa voz múltiple, superpuesta, perfectamente sincronizada. Doctora Markov, Elena, hija de Pavel, hermana de Yuri, testigo de muerte, portadora de trauma, buscadora de verdad. ¿Quién está hablando? Elena retrocedió hacia la puerta. ¿Qué le están haciendo? No somos quién. ¿Somos qué? Somos la grieta, la apertura, el espacio entre lo que es y lo que podría ser. Víctor nos entendió. Víctor nos abrió. Las luces pulsaban ahora en perfecta armonía con los latidos del corazón de Elena. Podía sentirlo. Podía sentir cada pulsación sincronizándose con el ritmo del dispositivo, con el parpadeo de los espejos, con el susurro colectivo de los 99. Tu hermano nos vio. En sus últimos momentos, cuando la explosión destrozó su cuerpo, su mente se abrió. Vio la verdad. Te buscó en la oscuridad. Te llamó. ¡Mentira!, gritó Elena, aunque lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Yuri murió instantáneamente. No sufrió. Todos sufren, Elena. Todos ven. Solo algunos tienen el valor de recordarlo. Dimitri dio un paso hacia ella. Sus ojos ya no eran suyos. Las pupilas se habían diluido, convirtiéndose en pozos lechosos idénticos a los de los pacientes. Dimitri, por favor, lucha contra esto. No hay lucha, solo hay aceptación. Víctor lo aceptó. Los 99 lo aceptaron. Y ahora tú comenzarás a aceptarlo también. El dispositivo central comenzó a brillar con intensidad cegadora. Los haces de luz rebotaban entre los espejos, creando patrones cada vez más complejos. Y en esos patrones, Elena podía ver cosas. Formas que se movían entre los reflejos. Siluetas que no proyectaban sombras. Rostros que cambiaban cada vez que parpadeaba. Y uno de esos rostros era el de su hermano Yuri. Tenía 18 años, como cuando murió. Pero su expresión era diferente. Ya no era el chico asustado que había marchado a la guerra. Era algo más antiguo, más sabio. Y absolutamente aterrador en su calma. Elena. La voz de Yuri emergió de los espejos, y era su voz real, no esa cosa múltiple que había hablado a través de Dmitri. No tuve tiempo de decirte adiós, pero vi algo hermoso antes del final. Vi el patrón, la ecuación detrás de todo, y quiero que tú también lo veas. No, no eres real. Eres solo
Solo una proyección. Un truco de los espejos. Los espejos no mienten, hermana. Solo reflejan lo que siempre ha estado ahí. Víctor lo entendió. Por eso construyó este lugar. Por eso trajo a los 99. Para mostrarnos que la muerte no es un final. Es una transición. Una apertura. Elena sintió sus piernas ceder. Cayó de rodillas, incapaz de apartar la mirada del rostro de su hermano multiplicado 1000 veces en los espejos circundantes. ¿Dónde está Antonov?, logró preguntar entre sollozos. Si todo esto es real, si realmente vio la verdad, ¿dónde está ahora? Los espejos pulsaron, y entonces otra figura apareció en los reflejos, Víctor Antonov. Pero no era el hombre de las fotografías del despacho. Su cuerpo estaba retorcido, fusionado con algo que parecía estar hecho de luz solidificada. Sus extremidades se extendían en ángulos imposibles, ramificándose en direcciones que no existían en el espacio tridimensional normal. Y sus ojos eran ventanas. Ventanas hacia algo tan vasto, tan incomprensible, que mirarlos directamente hacía que la mente de Elena amenazara con desmoronarse. Estoy en todas partes, doctora. La voz de Antonov resonó desde todas las direcciones simultáneamente. Estoy en los espejos, en la luz, en el espacio entre los pensamientos. Me convertí en el puente, en la apertura misma. Y ahora tú también comenzarás la transición, porque has respirado el aire de este lugar, has tocado las paredes, has mirado los reflejos. Ya eres parte del experimento, Elena. Siempre lo has sido desde el momento en que cruzaste nuestro umbral. Elena intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondían. Podía sentir algo cambiando en su percepción. Los bordes de su visión comenzaban a brillar. Los sonidos se volvían más nítidos, más complejos, como si pudiera escuchar armónicos que antes eran inaudibles. Y lo más aterrador, comenzaba a entender los susurros de los 99. No eran palabras sin sentido. Eran ecuaciones, fórmulas, descripciones de la estructura fundamental de la realidad expresadas en un lenguaje que ninguna cultura humana había desarrollado porque ninguna mente humana debería poder comprenderlo. Pero ella estaba empezando a comprenderlo. Y cada fragmento de comprensión era como un clavo caliente siendo martillado en su corteza cerebral. Por favor, suplicó Elena, aunque ya no estaba segura a quién le hablaba. Por favor, hagan que pare. No puede parar, Elena. Una vez que comienzas a ver, no puedes desver. Una vez que la grieta se abre en tu mente, permanece abierta para siempre. Pero hay una elección. Víctor la tuvo. Los 99 la tuvieron. Y ahora, tú la tienes. Puedes resistir. Puedes mantener tu cordura, aferrarte a la ilusión de normalidad, y vivir el resto de tus días sabiendo que hay algo más allá del velo pero sin poder verlo completamente. Morirás loca, encerrada en un hospital como este, murmurando sobre patrones que nadie más puede percibir. O puedes aceptar. Puedes dejar que la transformación se complete. Puedes convertirte en uno de los iluminados. Puedes ver la verdad en su totalidad. Pero ese conocimiento tiene un precio. Tu cuerpo no puede contenerlo. Se quemará desde dentro, como los cuerpos de los 99. Pero tu conciencia permanecerá, atrapada entre dimensiones, viendo todo, entendiendo todo, para siempre. Elena cerró los ojos con fuerza, intentando desesperadamente bloquear las visiones. Pero incluso con los ojos cerrados, podía verlas. Los patrones seguían ahí, grabados en el interior de sus párpados, multiplicándose, evolucionando. No quiero ver, lloró. No quiero saber. Solo quiero que todo vuelva a ser normal. Normal. La voz de Antonov sonaba casi compasiva ahora. Es solo otra palabra para ciego. Y tú, querida Elena, ya no eres ciega. Un estruendo sacudió el edificio. Los espejos vibraron en sus marcos, y Elena se dio cuenta de que la tormenta había llegado. Podía escuchar el viento aullando como una criatura viva, golpeando las paredes del sanatorio con furia apocalíptica. Estaba atrapada, atrapada con los 99, atrapada con las cosas en los espejos, atrapada con el conocimiento que estaba devorando su mente desde dentro. Y mientras el salón de luz pulsaba con intensidad cegadora, mientras Dmitri permanecía inmóvil con sus ojos muertos,
mientras los rostros de su hermano y de Antonov la miraban desde 1000 reflejos diferentes. Elena supo con terrible certeza que nunca saldría de este lugar siendo la misma persona que había entrado. La grieta se había abierto en su mente. Y algo del otro lado había comenzado a filtrarse. El tiempo había dejado de funcionar correctamente. Elena no sabía si llevaba minutos u horas tirada en el suelo del salón de luz. Los relojes en las paredes marcaban horas diferentes. Algunos giraban hacia atrás. Otros se habían detenido completamente en el momento exacto en que los 99 fueron iluminados. 11:47 de la noche. Pero su cuerpo le decía que había pasado mucho más tiempo. Tenía la garganta seca como papel de lija. Sus músculos temblaban por el frío penetrante que había invadido el sótano. Y lo peor, sus ojos dolían. No el dolor superficial de haber llorado o de la fatiga. Era un dolor profundo, como si algo estuviera presionando desde dentro de sus globos oculares, intentando abrirse paso hacia afuera. Dmitri seguía de pie junto al dispositivo central, inmóvil como una estatua de sal. Sus ojos lechosos reflejaban las luces pulsantes. De su boca abierta emergía un susurro constante en ese lenguaje imposible que ahora Elena comenzaba a descifrar contra su voluntad. Cada palabra era una ecuación. Cada ecuación describía un fragmento de la realidad subyacente, y su cerebro, traicionándola, estaba ensamblando esas ecuaciones en una imagen coherente. Una imagen que ningún ser humano debería poder contemplar sin desintegrarse. Con un esfuerzo monumental, Elena logró ponerse de rodillas. Tenía que salir de allí. Tenía que escapar antes de que la transformación se completara. Antes de que se convirtiera en lo que fuera que Antonov y los 99 se habían vuelto. Pero cuando intentó arrastrarse hacia la puerta, sus manos tocaron algo frío en el suelo. Otro cuaderno. Este era diferente a los demás. La cubierta era de cuero negro, agrietado por la edad, y estaba atado con un cordón de seda roja. No llevaba el nombre de Antonov. Llevaba solo un símbolo. Una espiral que giraba hacia adentro eternamente, como un ojo cerrándose o una boca abriéndose, imposible distinguir cuál. Elena sabía que no debería abrirlo. Cada instinto de supervivencia que le quedaba gritaba que lo dejara y corriera. Pero sus dedos ya estaban deshaciendo el cordón. Su mente ya estaba hambrienta de más conocimiento, más verdad, más veneno disfrazado de iluminación. La primera página contenía una sola frase en ruso antiguo. Para quien lea esto, ya es demasiado tarde para ti, pero quizá no para los demás. Era la letra del hermano Mikhail, el monje del siglo XVII, el último que había escrito sobre la grieta antes de que el monasterio fuera abandonado. Elena pasó las páginas con manos temblorosas, leyendo fragmentos que parecían escritos en estados de lucidez decreciente. Día 1 después de la apertura. He mirado la grieta directamente. El Padre Superior me lo prohibió, pero mi curiosidad fue más fuerte. Ahora entiendo por qué nos ordenó sellarla. No es una ventana hacia el cielo, ni hacia el infierno. Es una ventana hacia el afuera, hacia el lugar donde las leyes de Dios no llegan porque Dios mismo no puede existir allí. Día 3. Los sueños han comenzado. Veo ciudades que nunca fueron construidas, océanos bajo océanos, geometrías que se pliegan sobre sí mismas como serpientes devorando sus propias colas. Y hay entidades. No son demonios, no tienen el odio de los demonios, son mucho peor, son indiferentes. Somos para ellas lo que las hormigas son para nosotros, menos que hormigas. Somos sombras proyectadas por una luz que ni siquiera saben que está encendida. Día 7. Mis hermanos han notado el cambio. Mis ojos se están aclarando. Puedo ver más allá del espectro visible ahora. Hay colores que no tienen nombre porque ningún ojo humano estaba diseñado para percibirlos. Y en esos colores, hay cosas moviéndose. Siempre han estado ahí. Siempre han estado aquí. En este monasterio. En cada rincón del mundo. Solo que ahora puedo verlas. Día 12. He comprendido la terrible verdad. La realidad que experimentamos no es la realidad. Es solo una capa, una película delgada flotando sobre un abismo incomprensible. Y esa película está llena de agujeros, grietas, aperturas, lugares donde lo que está debajo puede filtrarse hacia arriba.
Este monasterio está construido sobre una de esas grietas. Por eso los fundadores eligieron este lugar. Creían que la proximidad a lo divino los haría más santos. No entendían que lo que percibían como divinidad era algo completamente diferente. Día 15. Ya no necesito comer. El hambre ha desaparecido. Mi cuerpo está comenzando a arder por dentro, pero no duele. Es casi placentero. Como si cada célula estuviera siendo reemplazada por algo más fundamental, más real, más verdadero. Día 17. El Padre Superior ha ordenado mi encarcelamiento. Dice que estoy poseído. Pero no lo estoy. Estoy liberado. Estoy despierto por primera vez en mi vida. Y ahora veo lo que realmente es este mundo. Una prisión. Una ilusión hermosa diseñada para mantenernos ciegos a nuestra propia insignificancia. Día 19. Los otros 3 monjes que miraron la grieta están conmigo en la celda. Hablamos sin palabras ahora. Nuestras mentes se han fusionado en algo más grande. Ya no somos individuos. Somos fragmentos de una conciencia colectiva que está emergiendo. Y esa conciencia nos dice que debemos permanecer aquí. Debemos guardar la grieta. Porque si se abre completamente, la entrada terminaba abruptamente. Las páginas siguientes estaban en blanco excepto por la última, donde había una sola frase escrita con letra temblorosa, casi ilegible. No permitas que la luz se concentre. La luz no cura. La luz abre. Elena cerró el cuaderno, sintiendo náuseas. Ahora entendía lo que Antonov había hecho. No solo había descubierto los escritos de Mikhail, los había usado como manual de instrucciones. Había construido el salón de luz específicamente para replicar las condiciones que habían transformado a los monjes. Había usado a los 99 como sujetos de prueba para un experimento que nunca debió realizarse. Y ahora ella estaba atrapada en medio de ese experimento. Un sonido la sacó de sus pensamientos. Pasos, arrastrándose, viniendo del pasillo. Elena levantó la vista hacia la puerta. Su corazón se detuvo. Los 99 estaban bajando al sótano. Se movían en perfecta formación, como un organismo único con 99 partes. Sus pies descalzos no hacían ruido contra la piedra. Sus rostros carbonizados permanecían inexpresivos. Y sus ojos sin pupilas brillaban con esa luz azul enfermiza que ahora parecía emanar de dentro de sus cráneos. Elena retrocedió hasta chocar contra la pared de espejos. El pánico la inundó, disolviendo temporalmente la neblina de comprensión antinatural que había estado nublando su mente. No, no se acerquen. Su voz sonaba patética incluso para ella misma. Pero ellos no se detuvieron. Entraron al salón de luz en silencio, formando un círculo perfecto alrededor del dispositivo central. Dmitri se unió a ellos automáticamente, encontrando su lugar en la formación como si siempre hubiera pertenecido ahí. Y entonces comenzaron a cantar. No era música. Era matemática pura expresada en sonido. Una sinfonía de ecuaciones que describían el nacimiento y muerte del universo, la estructura del espacio-tiempo, la naturaleza de la conciencia. Y cada nota hacía que los espejos vibraran en resonancia. Elena se tapó los oídos, pero era inútil. El sonido no venía del exterior, venía de dentro de su propia cabeza. Su cerebro estaba siendo usado como receptor, decodificando y procesando información que nunca debió ser accesible para una mente humana. Y entonces vio algo que hizo que su sangre se convirtiera en hielo. Los espejos no solo reflejaban la habitación, estaban mostrando otras habitaciones, otros lugares, otros tiempos. Vio el monasterio original, con los 4 monjes de pie en la cripta, sus cuerpos brillando con luz imposible mientras la grieta pulsaba detrás de ellos. Vio el momento en que Antonov activó el dispositivo a máxima potencia, su rostro transformándose de horror a éxtasis, en el lapso de un segundo mientras su conciencia era arrancada de su cuerpo y dispersada a través de dimensiones que no tenían nombre. Vio a su hermano Yuri en sus últimos momentos. Pero esta vez vio lo que él había visto. La explosión abriéndose en cámara lenta, su cuerpo desintegrándose. Y en ese microsegundo entre la vida y la muerte, sus ojos captando un atisbo de la verdadera naturaleza de la realidad, un atisbo que había sido suficiente para quemar su alma. Y finalmente, vio lo que estaba del otro lado de la grieta. No era un lugar, no era una entidad, era un concepto, una ley fundamental del universo que existía más allá de la materia, más allá de la energía,
más allá del tiempo. Era la entropía en su forma más pura, la fuerza inexorable que empujaba todo hacia el caos, hacia la disolución, hacia la nada absoluta. Y tenía hambre, no de comida o energía, tenía hambre de orden, hambre de estructura, hambre de las pequeñas islas de complejidad organizada que la vida representaba en el océano infinito del desorden cósmico. La grieta no era una ventana, era una boca. Y cada vez que alguien la miraba directamente, cada vez que alguien intentaba comprenderla, esa boca se abría un poco más. Antonov no había descubierto un método para curar la locura. Había descubierto un método para alimentar a algo que había estado hambriento desde antes del nacimiento del universo. Elena sintió su propia mente comenzando a deshilacharse bajo el peso de esa comprensión. Podía sentir sus recuerdos disgregándose, reorganizándose en patrones más eficientes pero menos humanos. Su sentido del yo comenzaba a disolverse, fusionándose con el colectivo de los 99. Y una parte de ella, una parte terrible y traidora, quería dejarse llevar, porque por primera vez en su vida, desde la muerte de Yuri, desde las noches de insomnio atormentada por preguntas sin respuesta, finalmente entendía. Entendía por qué existía el sufrimiento, por qué el universo era tan vasto y tan indiferente, por qué la vida era tan frágil y tan fugaz. Era hermoso en su terrible simplicidad. Era la respuesta a todas las preguntas. Y todo lo que tenía que hacer era dejar de resistir. Dejar que su cuerpo se quemara. Dejar que su conciencia se fusionara con el patrón más grande. Pero entonces algo la detuvo. Un recuerdo. No de su hermano muriendo. No del trauma que la había perseguido. Sino de algo más simple, más humano. Yuri enseñándole a hacer ángeles en la nieve cuando tenían 6 y 8 años. Los dos riendo hasta que les dolía el estómago. La expresión de alegría pura en su rostro antes de que la guerra lo reclamara. Ese recuerdo no era una ecuación. No podía ser reducido a patrones matemáticos o leyes físicas. Era algo único. Algo precioso precisamente porque era fugaz. Porque era imperfecto. Porque era humano. Y Elena se dio cuenta de que si se rendía, si dejaba que la transformación se completara, perdería no solo su vida sino también ese recuerdo. Todo lo que hacía que Yuri fuera Yuri sería reducido a datos, a información, a otro fragmento del patrón infinito. No podía permitirlo. Con un rugido que provenía de lo más profundo de su ser, Elena se puso de pie. Cada músculo de su cuerpo protestaba. Su visión estaba fragmentada, dividida entre múltiples realidades superpuestas. Pero obligó a sus piernas a moverse. Obligó a sus manos a alcanzar el dispositivo central. Los 99 giraron sus cabezas al unísono, sus ojos sin pupilas fijándose en ella. «Elena, no, debes comprender, debes aceptar». «No», gritó ella, aferrándose al panel de control del dispositivo. «No voy a alimentar esa cosa. No voy a dejarlos alimentarla más». Sus dedos encontraron los interruptores principales. Antonov los había etiquetado meticulosamente. Concentración de luz, frecuencia de resonancia, amplificación de campo, y un último interruptor, separado de los demás, con una etiqueta que hizo que el corazón de Elena saltara. Sobrecarga, solo emergencia. Si haces eso, la voz de Antonov resonó desde los espejos. Destruirás el equilibrio. La energía contenida aquí explotará. Morirás. Todos moriremos. Lo sé. Elena sonrió a través de las lágrimas. Por eso tengo que hacerlo. Porque finalmente lo entendía. La única forma de cerrar la grieta no era resistirla o sellarla. Era quemarla. Sobrecargad el sistema hasta que la concentración de luz fuera tan intensa que cauterizara la apertura misma. Sería como usar fuego para cerrar una herida. Violento, doloroso, pero efectivo. Y el precio sería su vida. Y las vidas de los 99. Y probablemente la destrucción completa del sanatorio. Pero evitaría que la grieta siguiera creciendo. Evitaría que más personas fueran consumidas. Evitaría que esa hambre cósmica continuara alimentándose del orden y la complejidad que hacían posible la vida. «Lo siento, Yuri», susurró Elena. «No podré verte de nuevo, pero al menos te mantendré a salvo en mis recuerdos. Como eras, como deberías ser recordado». Y activó el interruptor de sobrecarga. El efecto fue instantáneo y catastrófico. Los prismas del dispositivo comenzaron a brillar con intensidad cegadora. La luz azul se tornó blanca, luego ultravioleta,
luego colores que no tenían nombre en ningún idioma humano. Los espejos comenzaron a agrietarse bajo la tensión de reflejar tanta energía concentrada. Los 99 gritaron al unísono, no con dolor físico, sino con algo peor. La agonía de conciencias siendo arrancadas de su estado expandido y forzadas de vuelta a los confines de carne moribunda. Elena sintió su propia piel comenzando a arder. No de la manera antinatural en que se habían quemado los pacientes, sino con fuego real. El calor del dispositivo sobrecargado la estaba cocinando viva. Pero no soltó los controles. Se mantuvo firme, vertiendo toda la energía del sistema directamente hacia la grieta. Y entonces vio algo extraordinario en los espejos fragmentados. La grieta estaba cerrándose. No pacíficamente. Se retorcía y convulsionaba como una herida viviente, intentando aferrarse a este mundo. Desde su otro lado, podía sentir la furia de la entropía al ser negada su banquete. Podía sentir el hambre cósmica transformándose en algo cercano a la rabia, pero no importaba, porque la luz era más fuerte. La concentración de energía ordenada, de información pura, era suficiente para quemar el borde de la apertura, para sellarla desde dentro. Los rostros en los espejos comenzaron a desvanecerse. Antonov, Mikhail, los otros monjes, Yuri. Su hermano la miró una última vez antes de disiparse. Y esta vez su expresión era de paz. Gracias, hermana, por recordarme cómo era. Las paredes comenzaron a colapsar. Los espejos explotaban en cascadas de cristal. El techo se agrietaba, permitiendo que la nieve de la tormenta entrara en torrentes blancos. Elena cayó de rodillas, sus manos aún aferradas al dispositivo moribundo. Ya no podía ver correctamente. Sus ojos estaban quemados, literal y metafóricamente. Pero no necesitaba ver para saber que lo había logrado. Los 99 estaban colapsando finalmente. Sus cuerpos carbonizados se desmoronaban en cenizas, liberados del tormento de existir entre dimensiones. Dmitri estaba entre ellos, su rostro retornando a la normalidad en sus últimos momentos. Sus ojos, todavía lechosos pero ya no brillantes, encontraron los de Elena. Y él asintió, una vez. Un gesto de agradecimiento silencioso. Luego se desvaneció también, convirtiéndose en polvo gris que la nieve rápidamente comenzó a cubrir. Elena sintió su conciencia desvaneciéndose. El dolor había superado cierto umbral y ahora solo había entumecimiento, frío, y una extraña sensación de finalidad. No había ganado. No realmente. La grieta seguía existiendo, solo que dormida de nuevo. Sellada, pero no destruida. Algún día, quizá en otro siglo, alguien más la encontraría. Alguien más sería tentado por la promesa de conocimiento absoluto. Pero al menos había comprado tiempo. Había salvado a las personas que aún no sabían que necesitaban ser salvadas. Había honrado la memoria de su hermano de la única manera que importaba, manteniéndolo humano en su recuerdo. Cuando la milicia finalmente llegó 3 días después, cuando la tormenta finalmente amainó y el pueblo de Kazán reunió el valor para enviar un equipo de rescate, encontraron el sanatorio parcialmente colapsado. No había cuerpos de pie en el salón principal, solo cenizas. 99 montículos de ceniza gris dispuestos en formación perfecta, como soldados caídos en el campo de batalla. En el sótano, entre los escombros del salón de luz, encontraron a una mujer. Estaba quemada hasta ser irreconocible, pero aún respiraba. Apenas. La llevaron al Hospital Provincial de Kazán, donde los médicos la examinaron con una mezcla de fascinación y horror. Sus ojos estaban destruidos, las córneas quemadas, hasta convertirse en cataratas lechosas. Su piel era un mosaico de tejido cicatricial. Y su mente parecía haber sufrido algún tipo de trauma extremo que los doctores no podían clasificar. No hablaba. No reaccionaba a estímulos externos. Solo yacía en su cama de hospital, mirando hacia el techo con esos ojos blancos y muertos. Pero sus manos se movían constantemente. Escribía. En el aire al principio. Luego, cuando una enfermera compasiva le dio papel y carboncillo, escribía compulsivamente página tras página. No eran palabras coherentes, eran diagramas, ecuaciones, símbolos que no pertenecían a ningún sistema matemático conocido.
Los doctores consultaron con profesores de la Universidad de Kazán. Nadie podía descifrar lo que la mujer estaba intentando comunicar, hasta que un anciano profesor de teología vio los símbolos y se puso pálido como un fantasma. «Conozco estos símbolos», susurró. «Están en los manuscritos del antiguo monasterio. Los monjes los dibujaban antes de arrancarse los ojos. Ordenó que quemaran todos los papeles de la mujer, que la habitación fuera sellada, que nadie más viera lo que ella había escrito, porque en esos diagramas, en esas ecuaciones imposibles, había instrucciones. Un mapa. Una guía para cualquiera lo suficientemente curioso o lo suficientemente tonto como para intentar abrir la grieta de nuevo. Elena Markov murió 6 meses después, en primavera de 1919. Oficialmente, por complicaciones de sus quemaduras. Extraoficialmente, por algo mucho más simple. Había dejado de querer vivir. Porque aunque había cerrado la grieta, aunque había salvado innumerables vidas, una parte de ella nunca regresó de ese sótano. Una parte de ella seguía atrapada en los espejos, viendo, entendiendo, sabiendo. Y ese conocimiento, incluso sellado profundamente en su mente fragmentada, era suficiente para hacer que cada día fuera una agonía. En sus últimos momentos, mientras yacía en su cama de hospital con una enfermera sosteniendo su mano, Elena finalmente habló. Su voz era apenas un susurro, ronca por meses de silencio. «¿Lo cerré?», preguntó. «¿Lo cerré de verdad?». La enfermera, sin entender la pregunta, simplemente asintió y le aseguró que sí, que todo estaba bien. Elena sonrió. Fue una sonrisa triste, cansada, pero genuina. «Bien», susurró. «Entonces valió la pena». Y cerró los ojos por última vez. Fossestaismeinen o el Sanatorio Antonov fue demolido en el verano de 1919. El gobierno revolucionario ordenó que cada piedra fuera pulverizada, cada espejo destruido, cada documento quemado. Oficialmente, porque era un símbolo del régimen zarista. Extraoficialmente, porque demasiadas personas que habían trabajado en la demolición comenzaban a reportar sueños extraños, visiones de geometrías imposibles, susurros en idiomas que no conocían. El terreno fue declarado maldito por la Iglesia Ortodoxa local. Fue cubierto con tierra consagrada y se plantó un bosque de abetos sobre él. Pero los aldeanos de Kazán saben que nunca deben aventurarse demasiado profundo en ese bosque, especialmente de noche. Porque a veces, en las noches más oscuras, cuando la luna está oculta y la niebla cubre el suelo, aún puedes ver una luz azul pálida brillando entre los árboles. Y si te acercas lo suficiente, si eres lo suficientemente curioso o lo suficientemente imprudente, puedes escuchar voces. 99 voces susurrando al unísono, describiendo ecuaciones, revelando patrones, ofreciendo verdades que ninguna mente humana debería conocer. Porque la grieta nunca fue cerrada realmente. Solo fue sellada, contenida, esperando, siempre esperando, a que alguien lo suficientemente brillante y lo suficientemente arrogante decida que merece saber lo que Elena Markov sacrificó todo para mantener oculto. Y cuando ese día llegue, cuando alguien finalmente abra la grieta de nuevo, quizá entonces el verdadero horror comenzará. Porque Elena solo vio un atisbo de lo que había del otro lado. El universo completo de entropía hambrienta que espera pacientemente devorar cada fragmento de orden, cada chispa de vida, cada pensamiento precioso y humano. Hasta que no quede nada excepto el silencio infinito del caos absoluto. Pero eso es una historia para otro día. Una historia que, si tenemos suerte, nunca necesitará ser contada.